Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Muy buenos días, amigos de Entre Nos. Caminando hacia Dios. Gracias a Dios, aquí estamos una vez más con ustedes, agradeciéndole a Dios que estamos con ustedes y que este programa sale todos los lunes. De milagro. No, con mucho entusiasmo, la verdad sí. Cuando pensamos en este programa, pues, como nos decía, ¿quién es el que decía? Con que le llegue una persona vale la pena. Pero bueno, lo cierto del caso es que aquí estamos una vez más con ustedes. Y hoy lunes, nuestra santa, bueno, primero han sucedido muchas cosas en la semana pasada, como, es más, creo que fue el lunes pasado, si no me equivoco, cuando empezó la guerra de Israel. Israel y Gaza. No, fue el sábado. Fue el sábado. Fue el sábado. Ya cuando, sí, es verdad. Fue el sábado. Sí, es verdad. Pero bueno, y luego aparte de eso, ha pasado de todo. Sí, pasan mil cosas, la verdad que la vida va muy rápido. Celebramos el aniversario del milagro de Fátima. Estamos en el mes del Rosario, creo que lo comentamos la semana pasada. Sí, lo comentamos también. Ayer celebramos a Santa Teresa de Jesús. O sea que hay cosas muy interesantes. Pero hoy tenemos un santo que no tiene el nombre raro para variar, o sea, para variar realmente. Pero no lo conocía. La verdad, yo tampoco, no lo conocía. Pero el nombre no es raro. No es nada raro, porque es San Juan de Licópolis. Y pues vemos un poco lo que nos dice el martirio romano, es que en Egipto, o era de Egipto, nació San Juan Eremita, que entre sus muchas virtudes... Licópolis nació en Egipto. Nació en Egipto. Y entre sus muchas virtudes se distingue por ese espíritu profético. Y eso es más o menos hacia el siglo 4. Y el nombre, lo hemos dicho anteriormente, Juan, etimológicamente significa Dios es misericordia, es de origen hebreo. Ese nombre. Qué bueno. Y como dices tú, no es un nombre extraño. No, porque es Juan. Juan. Que sí es Juan. Pues bien, como les había dicho, nació en Licópolis, hoy Asiut, en los comienzos del siglo IV, y pasó la mayor parte de su vida en Tebaida, dedicado a la oración, a la penitencia, a esa vida de expiación, inclusive también, porque también se habla de eso. Y parece ser que nació en el seno de una familia pobre que tuvo en la juventud la profesión de carpintero. O sea, que fue carpintero, pero sobre todo joven, porque luego, muy joven, se marcha a buscar la soledad del desierto. Se pone bajo el amparo de un santo monje que le orienta en las difíciles, yo diría, caminos de esa imitación de nuestro Señor Jesucristo. Sobre todo, pues, siguiéndole en la soledad, en vivir, pues, eso, lo que habíamos hecho anteriormente, una vida de oración. Este monje, maestro, le pone a prueba de su disposición, y esto me llamó la atención porque le dice, además de un modo insólito, que riegue una rama de un árbol que estaba totalmente seca. O sea, era una rama podrida que el monje sembró y le dijo riégala. Riégala. Y podría perfectamente haberla plantado en la tierra, pero nada, en una raíz que estaba allí. No, una rama, no una raíz. O sea, él agarró un palito seco, lo sembró en la tierra y le dijo riégalo. Riégalo, exactamente. Para probarlo. Pero que eso cosas de monje. Lo cierto es para probar la obediencia. Lo cierto es que nuestro santo, San Juan, pues no se complica la vida. Así como que, bueno, ¿qué voy a hacer yo aquí sembrando esto? Sino que simplemente muy, aunque parezca muy como obediente. Absurdo, fue obediente, iba y regaba esta mata. Inclusive iba 2 veces al día. Pero además tenía que recorrer una distancia para buscar el agua, para venir a regarla, y él sin darle vuelta a la cabeza, me mandaron a regarla y la regaba. Y la regaba, y además el agua era escasa, por supuesto. Y iba ya y regaba ese pedazo de rama, como dices tú, que estaba allí. No sabemos cuál fue el resultado de su prueba, no dice nada sobre esto, pero el entonces inexperto
le sirvió para mortificarse y sobre todo para hacer fuerte, para enraizar esa obediencia. Fíjate lo bonito de la obediencia. Estoy segurísima que esa rama revivió. Yo creo que sí. Yo sí por la obediencia, revivió, ¿verdad? sí. Es como el evangelio dice de aquel que fue insistiendo tanto. Bueno, más o menos lo mismo, la verdad. Bueno, luego vemos que en esa vida de eremita, pues come hierbas, raíces, bebe muchísima agua y también es una vida de dormir muy poco. Sí, hace muchísima oración y como les decía, pues también muchísima penitencia. Y la poca gente que lo conoce lo ven lleno de un buen humor, lo ven a él servicial, luego de pocas palabras, además acertado en las sentencias que salen de su boca. O sea, cuando decía las cosas eran tacata. O sea, no hablaba mucho, pero cuando hablaba. Exacto. Y uno, fíjate que a veces conoce gente, sobre todo, bueno, sí, gente, a lo mejor joven, pero sobre todo personas mayores, tal vez por la experiencia. ¿O no? Yo creo que hay de todo. Que cuando dicen algo así que son de pocas palabras, pero cuando dicen algo es tácata. Bueno. Y de pronto también habemos muchos que hablamos y hablamos y hablamos y a lo mejor decimos poco. Y a lo mejor decimos poco. No decimos nada. Es verdad. Es pura habladuría. Exacto. O sea que hay que pedirle a Dios ese don de la prudencia en el hablar. La prudencia, el silencio. Bueno, y que en el silencio además uno también hace oración. En el silencio ahí es donde uno se consigue con nuestro Señor, definitivamente. Bueno, luego vemos también que siempre está dispuesto a enseñar a la palabra, a enseñar a Cristo. Lo describe inclusive como una persona de barba, pues, alto, una figura alargada, seco, me imagino a lo mejor por el desierto. Pues, claro. Sí, a lo mejor la mecha del pelo. De hecho, cuando leía me acordé de San Juan Bautista. Así me lo imagino. No sé por qué. Pero lo cierto es que no daba otra apariencia a aquella vida de ayuno que llevaba San Juan, además con ese aire abundante, con sol. Pero así lo describe. Sí, debía ser como curtido. Como curtido, y así lo describe. Luego, con el paso del tiempo, la gente empieza a aproximarse a él, y sobre todo esa gente apartada. Y al correrse las voces también, la gente va hablando sobre la santidad de este hombre, de San Juan, que pues del solitario anacoreta, que además viene desde lejos a rezar, a aprender cosas de Dios. O sea, que la gente se interesaba por llegar a ese lugar y aprender, le preguntaban. Y también, pues como nos hablaba anteriormente, tenía ese don de profetizar, pero ya vamos a ver un poco. Luego, algunos consultan problemas personales, otros buscan simplemente arreglos de asuntos difíciles que están ahí, que llevan mucho tiempo y con poca solución entre la familia. O sea, van a pedirle consejo a él para que los ayude a resolver. Para que los ayude. Sus rollos familiares. Exactamente. Luego vemos que algún militar inclusive se acerca a exponer sus temores ante los bárbaros que se acercaban. Y él profetiza victorias que además se cumplen, por eso también se le tiene por profeta. Hasta el mismo emperador Teodicio le manda una embajada para consultarle sobre esas acciones políticas y militares que debe tomar, a punto de comentar que pues él decía que requieren de cierta prudencia. Luego nunca permite que una mujer, eso también igual me llamó la atención porque vivía pues también por supuesto la pureza, entonces decía que ninguna mujer se acerque a su celda. O sea, y que ni lo miraran. Ni que lo miraran, exactamente. En esa pobreza del desierto, aunque no dispone de espacio digno donde pueda recibir las visitas que llegaban allí, sobre todo visitas de personas que a lo mejor eran más importantes, van a verle también monjes como, por ejemplo, Evagrio del Ponto y un discípulo de él, que era Paladio, del monasterio de Nitria. Y en esa ocasión, inclusive, también profetiza a este monje Paladio su futura elección como obispo, que lo iban a nombrar obispo. Y las cruces que va a llevar, o que tendría que cargar, y que además eran ajenas al ser obispo. Al ser obispo. Y uno de sus visitantes también Alipio, un gobernador de Tabaida, que va también a
a hablar con él y preguntarle. O sea que sí, iba gente importante. Iba gente importante, sí. Y yo me imagino que en esas condiciones del desierto, pues efectivamente, la figura de santidad o lo que él emanaba a lo mejor de santidad, pues que la gente iba allá y a preguntarle, a consultarle. Luego vive hasta el año 394, habiendo pasado, imagínense ustedes, 75 años en el desierto. O sea que ciertamente joven es cuando se retira. O sea que de carpintero habrá estado muy poco tiempo. Luego San Juan no escribe nada, o sea, no es una persona que se vea como que escribió algo, pero quienes le conocieron quedaron tan impresionados de su vida y tan vivamente conmovidos por sus palabras que sí aumentaron la fama de este santo. Dicen que él, en algún momento le oyeron hablar de algún solitario que conoció un fantasma de mujer que le llevó al abandono del desierto. O sea que posiblemente, joven, habrá visto algo sí, alguna que mujer lo impresionó, una tentación. Decía fantasma de mujer que fue lo que hizo que él se retirara. Sí, porque... Y eso es lo que comentaban también. Ajá, que antes de dejarse seducir por la sensualidad y la impureza se fue para el desierto. Exactamente. Además, siempre fíjense que esto también me llamó la atención, que decía que la conciencia, o sea, esa imaginación, podríamos decir, y fue siempre una mala consejera. De hecho, yo recuerdo cuando leí esto que decía, creo que era San José María, que decía la loca de la casa, la imaginación. Entonces sí, eso pasa. Comentan que hablaba de otros que se dejaron seducir por esa sensualidad y se enterraron pues en la impureza, arruinaron la vida, se entregaron pues también, arruinaron la vida de entregarse en el desierto, o sea que dejaron esa vida como de eremita. Y también narra que hablaba de otros a los que nuestro Señor, los padres, y pues de alguna manera les daba esa gracia para regresar, para arrepentirse de sus pecados. Sí. Luego vemos también que en la escena de una pintura que está en el Camposanto de Pisa, pintada por el cianés, me imagino yo, Pietro Lorenzetti, que mostrando una mujer de extraña hermosura que clava su glacial mirada sobre el monje barbudo que aprieta su mano, bien pudiera ser un eco artístico de las tentaciones que él tuvo. O sea, de esa visión del fantasma, a lo mejor por esta misma pintura. Que además, pues, como cualquier persona, como cualquier mortal, hubieron, yo me imagino que muchos ermitaños habrán pasado también por situaciones similares. De tentaciones de pureza, sí, seguramente. Y además también, pues, de dejar esa vida, a lo mejor, no sé. En fin, el pecado, pues, está ahí siempre delante de nosotros. Y bueno, yo creo que eso es todo, ¿verdad? Felicidades a quienes se llamen Juan, aunque no sea por Juan de Licópolis, pero igual es su Bueno, día. a eso los felicitamos a todos los que lleven el nombre de Juan. Y a este San Juan de Licópolis le podemos pedir perfectamente que nos ayude, fíjense, a dos cosas importantes. Una, retirarse a un espacio en silencio que podamos escoger. Y en ese espacio, en silencio, donde nadie moleste, pues para que nos ayude a hacer oración. Porque la oración, pues hay que programarla bien. No es algo así como que, bueno, ahorita tengo ganas y voy. ¿Y cuál es la otra? Y la otra, pues también que nos ayude a luchar contra las tentaciones de la pureza. Contra la pureza. Contra la pureza, perdón. Ah, excelente. Eso era lo que era, a ver si era eso lo que se te había ocurrido. Sí, yo pienso. A ver si era lo mismo que se me había ocurrido. Yo pienso eso. Uno, la oración es un lugar, o sea, cuando yo a veces veo la vida de estos ermitaños, es que simplemente pues se retiraban también. O sea, para evitar las distracciones del mundo. ¿no? Y que pienso, es una vocación, así como a lo mejor ahorita hay personas que se van a la clausura por ejemplo, los cartujos, que se retiran por completo y ahí rezan, tienen trabajo, tienen esa vocación. A lo mejor uno le dice esto a cualquier persona y dice, tú eres loco, ¿cómo uno debió retirar de esa manera? Pero bueno, lo cierto es que viendo esto... O sea, como que busquemos el momento de retirarnos para hablar con Dios. Y ese retirarse con Él tiene que ser en soledad, tiene que ser en silencio. Entonces, es un poco, bueno, no es un poco, es lo que dice el Evangelio, cierra tu puerta donde nadie te molesta y ahí reza, habla con tu padre. Entonces, bueno, para ese propósito de hacer oración. Me parece muy y luego bueno. también contra las tentaciones. La oración y
Pedirle a San Juan ayuda para luchar contra las tentaciones, contra la pureza, o sea, las tentaciones de lujuria, de sensualidad, de todo eso. La pornografía. Por ejemplo, que hemos hablado en muchas oportunidades. Que son como la mujer, esas fantasmas, pero que están en una pantalla ahora. Exactamente. Y para los hombres y las mujeres. Para los dos. Ahora dicen que hay muchos investigadores, sociólogos, psicólogos que están impactados de la cantidad de mujeres que están adictas a la pornografía también. Wow, cosa que antes no sucedía. No sucedía, claro. Pero esos aparaticos, esos telefonitos, pues así como son muy buenos, pueden ser muy malos. Sí. Hay que saber. Bueno, tenemos una oración para San Juan de Licópolis. Sí, y en esta oración pues podemos pedirle. ¿Sí? Ok. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor, tú que moviste a San Juan de Licópolis a dejar las vanidades del mundo e irse a la soledad del desierto a orar y meditar, concédenos también a nosotros dedicar muchas horas de nuestra vida apartados del bullicio mundanal, a orar, meditar y a hacer penitencia por nuestra salvación y por la conversión del mundo. Amén. San Juan de Licópolis, ruega por nosotros. Así que bueno, con la vida de este gran santo nos vamos a la noticia. Y ya regresamos. Sí. Muy bien, ya regresamos. La noticia del día. Muy bien, amigos, aquí estamos con ustedes nuevamente y vamos a ver las noticias que además están interesantísimas. Sí. Vamos a ver. Estamos los dos de verde. Verde, que te he visto de verde, ¿por qué? Sí. Color esperanza. Exactamente. Mira, la primera noticia de esperanza vamos a ver. Es que de la cárcel al Camino de Santiago, el logro de presos y funcionarios caminando juntos. Imagínense, 80 presos y presas, o sea, presos de los dos sexos, 30 profesionales de instituciones penitenciarias o cárceles, que eran funcionarios, educadores, trabajadores sociales, y 30 capellanes y voluntarios de pastoral penitenciaria hicieron juntos el Camino de Santiago del 2 al 8 de octubre del 2023 en una gran experiencia de liberación. Ya, nosotros hablamos del primer camino el año pasado, ¿verdad? Sí. Compartir camino, techo, alimento, anhelos e ilusiones les permitió vivir unos días de auténtica libertad, en palabras de una de las internas que participó en el Camino de Santiago penitenciario. Los organizadores están seguros de la fuerza de esta experiencia, por eso la han organizado este año por segunda vez. El director del Departamento de Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal Española, el mercedario Florencio Rosselló, declaró a Letella que este camino les hará fuertes para superar su paso por la cárcel. Sin duda alguna. Mira, es un mercedario, o sea, de la Virgen de las Mercedes. ¿Te acuerdas que ellos eran los que ellos mismos se vendían como esclavos o lo que fuera para salvar a los cristianos que estaban presos por los musulmanes? Entonces, fíjate, un mercedario está ayudando otra vez a los presos. Qué maravilla. Bonito, manteniendo su vocación. Sí, los peregrinos procedían de 10 prisiones españolas. Salieron de distintos lugares y recorrieron unos el camino francés, otros el camino inglés y otros el portugués. Y se encontraron todos el sábado 7 de octubre en el Monte del Gozo. Allí vivieron los típicos momentos de alegría de los peregrinos que sienten ya cerca su meta. E iniciaron todos juntos el último tramo del camino hasta Santiago de Compostela. En la Catedral del Apóstol Patrón de España, abarrotada de peregrinos de distintos países, celebraron la misa a las 12 del mediodía. La presidió Monseñor Fernando García Cadiñanos, el obispo de la Pastoral Penitenciaria en España, Fernando García. En su homilía habló de la libertad, de la misericordia de Dios con todos y de las segundas oportunidades que merecen las personas que salen de prisión. O sea que todos pueden regenerarse. Fíjate pero eso es un paso correcto hacia el cambio y la regeneración de los presos. Sí. No como muchas veces que es darles todos los derechos humanos, todo eso está bien, ¿no? Pero a veces como que exageran y la gente va a la cárcel y se pone peor. Sí, aprende peores mañas que antes no sabía. De hecho, fíjate que la cárcel es correccional.
Sí, Y eso debería y muchas ser. veces no es Y no correccional. es correccional. Entonces, Mientras claro, que esa iniciativa ujú, sí va en esa dirección. eso va totalmente. De ¿no? Y verdad, además, de una segunda oportunidad, ¿no? Y además para la vida espiritual. Y además haciendo el Camino de Santiago. Entonces, Ujú. claro, no todos tenemos el Camino de Santiago, pero perfectamente se podrían inventar cualquier otra cosa Ujú. que nos lleve a eso, a convivir, Eso, a la intercambiar, segunda oportunidad. a intercambiar todo, sueños, anhelos, penas. O sea, es más, cuando estaba leyendo, ahorita que tú lees eso, decía, nada, un retiro de eso es bienvenido. ¿Verdad? Ahí salen todos cambiados, los que trabajan y los que están presos. Ajá. Bueno, la segunda noticia que tenemos es que el santuario de Teresa de los Andes recibirá cerca de 30.000 jóvenes, o sea, bastante. La noticia nos dice, cerca de 30.000 personas se prepararon para participar de la peregrinación juvenil al santuario de Santa Teresa de los Andes. Eso fue este sábado 14 de octubre. Una experiencia de fe que se vive con gran fervor, traspasando las generaciones. Bajo el lema, con Teresita, peregrinos de la esperanza, miles de católicos se reúnen en el valle de Aconcagua para caminar juntos durante 28 kilómetros, unidos en oración, cantos, peticiones y con una profunda devoción a Santa Teresa de los Andes, en un encuentro que cumple 33 años. Esta peregrinación es un acto de fe integral que recoge la posibilidad de entrar en contacto con Dios y con la Iglesia. Queremos ir en sintonía con el jubileo del 2025, que sea una oportunidad de renovar nuestra esperanza con Jesucristo en los jóvenes y que nos permita reflexionar sobre el legado de Santa Teresa y sobre cómo es posible ser un joven santo, expresa el vicario de la Esperanza joven, Padre Jonathan Muñoz. En la peregrinación participan los jóvenes, pero también aquellos que lo fueron un día y que ahora acuden con sus hijos, los que serán los jóvenes del mañana, todos llamados por la devoción que inspira a la joven santa chilena, la querida Teresita de los Andes. Fíjate que noticia tan bonita. Oye, son 2 de peregrinaciones. Ujú. Mira tú, no me había dado cuenta Bien de ese interesante. detalle. Un detallito pequeño. Ah, bueno. Pues muy bien, con esta noticia o con estas dos noticias nos vamos ahora a la musiquita. A la musiquita. A la musiquita y luego y- la fórmula S. La fórmula para tu vida. Y ya regresamos con ustedes. Música para el alma. Mi alma canta, canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi Salvador. Mi alma canta, canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi Salvador. Porque miró con bondad la pequeñez de su servidora, porque miró con bondad la pequeñez de su servidora. En adelante toda la gente me llamará feliz, me llamará feliz, me llamará feliz. Derribó del trono a los poderosos y elevó a los humildes, colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi Salvador.
canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi Salvador, mi Salvador, mi Salvador. Fórmula SE, Sagradas Escrituras, la fórmula para tu vida. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 39 al 56. Por entonces María tomó su decisión y se fue, sin más demora, a una ciudad ubicada en los cerros de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz: Bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. Dichosa tú por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor. María dijo entonces: Proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava, y desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. El Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. Muestra su misericordia siglo tras siglo a todos aquellos que viven en su presencia. Dio un golpe con todo su poder, deshizo a los soberbios y sus planes, derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel, su siervo, se acordó de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a sus descendientes para siempre. María se quedó unos 3 meses con Isabel y después volvió a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, el fiat. Ya creo que se dieron cuenta por qué pusimos la canción de María José Bravo del Magnificat. Del Magnificat, sí, porque esto es... Ya creo que se dieron cuenta, Sí. porque ese era el evangelio que nos tocaba Sí. leer. Y la verdad, cuando uno lo lee, uno no se cansa de leerlo. ¿Verdad? Es muy bonito, Muy pero bonito. muy bonito las palabras de nuestra Bueno, Santísima y Madre. entonces ahora, antes contemplamos la grandeza de María, cuando la Anunciación, ahora la vemos desde otros puntos de vista. Sabemos que Isabel, llena del Espíritu Santo, proclama que María es la madre de mi Señor. O sea, eso es bien importante. Pero ser madre de Dios es también objeto de fe para María, y por ello Isabel la felicita. O sea, le dice: bienaventurada tú que has creído. Además, ya Isabel debe saber que Zacarías Lo que no pasó creyó. con Zacarías, claro. Se tenía ese cuento bien grabado. Exacto. Pero esa fe de María, de la Virgen, traspasa, o sea, la mera virtud personal, o sea, como de ser buena humanamente o lo que fuera, porque da origen a la nueva alianza. Y nos dice San Juan Pablo II en su encíclica Redemptoris Mater, o sea, la Madre del Redentor, hace este comentario citando también a la carta de San Pablo a los Romanos. Dice: como Abraham, esperando contra toda esperanza, creyó y fue hecho padre de muchas naciones, así María, en el instante de la Anunciación, después de haber manifestado su condición de virgen, creyó que por el poder del Altísimo, por obra del Espíritu Santo, se convertiría en madre del Hijo de Dios, según la revelación del ángel. O sea que ahí vemos de verdad como la fe de María y como Isabel lo reconoce y lo dice. Yo creo que Isabel lo dice y está escrito en el Evangelio por nosotros. Para que nosotros, pues fíjate que con todo y que Isabel dice ahí que María es la madre de su Señor, ¿cuántos supuestos cristianos no reconocen a María? ¿Verdad que sí? Como Bueno, lo sin que embargo es. te llamarán bienaventurada. Pero sí es verdad, muchos no... O sea que ni siquiera no porque quieren a está Santísima escrito Virgen. allí, hay personas que todavía no le quieren dar esa dignidad, pero y rezamos por ellos. Esa montaña de Judea, de la que hablan que fue María presurosa, es bonito también que la jornada de la juventud precisamente era este pasaje que decía que la Virgen salió presurosa.
Y el Papa hasta El Papa dice sacó la Virgen la apurada. Virgen apurada, Nuestra Señora apurada. Apurada. Entonces, esa montaña de Judea está como a 130 kilómetros de Nazaret, o sea que no era poco, porque piensen, 130 kilómetros ahorita en carro son como 2 horas y tanto. Sí. Ajá, eso era a pie Sí, o en burro. Menos, sí, O sea que se echaban su buen tiempito en ir ahí. Y según una antigua tradición que se remonta hasta el siglo IV, esa casa de Zacarías estaba en lo que hoy es el pueblo de Ain Karim, que queda como a unos 8 kilómetros al oeste de Jerusalén. O sea que estaba ya más cerca de Jerusalén. Exacto. Después María volverá a recorrer otra vez toda esa distancia con José para para el censo. Exactamente. O sea, ya iban hacia allá, porque Belén también está por ese camino cerca de Jerusalén. La distancia que para ese entonces caminando era que había que mucho, poner, era sí. mucho. Allá el niño Juan, o sea, cuando llega María, el Juan, que está en el vientre de su madre, salta de gozo. Entonces, muchos teólogos antiguos y modernos han visto en esa acción un indicio de la santificación de Juan el Bautista en el vientre de su madre. O sea, a ver si explico esto. María nació sin pecado, o sea, no nació, fue engendrada sin pecado. Pecado original. O sea, por una gracia especial de Dios, en el momento en que María fue concebida, pues Dios permitió que el pecado no entrara en ella, o sea, no heredara el pecado. Como que Dios le sacó el pecado a los genes de San Joaquín y Santa Ana. No sé cómo explicar eso así. Bueno, nada, sin pecado original. Fue concebida sin pecado. San Juan Bautista fue concebido con pecado. O sea, él cuando fue engendrado tenía el pecado original. Pero muchos teólogos y estudiosos concuerdan en que en el vientre de su madre, o sea, como que fue bautizado. O sea, ese pecado fue borrado, por así decirlo. Y fíjate que después él dedica toda su vida a bautizar. Claro, no es el mismo bautizo después de Jesucristo, pero era el precursor, o sea, era preparando para ese nuevo bautizo que sí iba a borrar el pecado. Entonces, eso es muy bonito. Y dice San Ambrosio, considera la precisión y exactitud de cada una de las palabras. Isabel fue la primera en oír la voz, pero Juan fue el primero en experimentar la gracia, porque Isabel escuchó según las facultades de la naturaleza, o sea, con su oído natural, pero Juan, en cambio, se alegró a causa del misterio. Isabel sintió la proximidad de María, Juan la del Señor. La mujer oyó la salutación de la mujer, el hijo sintió la presencia del hijo con mayúscula. Ellas proclaman la gracia, ellos, viéndola interiormente, logran que sus madres se aprovechen de este don hasta tal punto que con un doble milagro ambas empiezan a profetizar por inspiración de sus propios hijos. Qué bonito, ¿verdad? Bonito, sí. O sea, San Juan fue profeta desde el vientre de su madre, el precursor. O sea, fue el primer ser humano, bueno, después de María, no, el segundo, que se alegró con la presencia del Mesías. Sí, vale. Porque, bueno, María ya sabía que lo tenía dentro, pero San Juan fue el primero, aparte de María, que supo que ahí estaba el Mesías. Sí, y bueno, luego las palabras de su Señor cuando dice que no hay hombre... Sí, sobre la tierra más grande que San Juan Bautista. Sí. Después sigue la escena con el canto del Magnificat por parte de María, ese cántico que evoca algunos pasajes del Antiguo Testamento, hace referencia a algunas profecías, como por ejemplo el primer libro de Samuel, capítulo 2, los versículos del 1 al 10, pero sobre todo es una oración y un modelo de oración. Entonces también es una oración muy bonita que deberíamos decir con cierta frecuencia, o sea, deberíamos rezarla con frecuencia. Bueno, eso que hablamos al principio, si se retira a hacer esa oración, esto es algo que ayudaría muchísimo. Magnificat leerse el Magnificat y meditarlo. Hacer oración con eso. El Papa Benedicto,
El Papa Benedicto XVI, iba a decir San Benedicto XVI. Bueno, sí, es que para mí ese ya Sí. está en el cielo. No lo han canonizado ni mucho menos, pero Ya está ya. el Papa Benedicto XVI decía en su encíclica Deus Caritas Es, o sea, Dios es amor, decía, el Magnificat, a un retrato de su alma, por decirlo así, está completamente tejido por los hilos tomados de la Sagrada Escritura, de la palabra de Dios. O sea, quiere decir que todas esas palabras que María dice son tomadas de la Escritura. Ujú. Así se pone de relieve que la palabra de Dios es verdaderamente su propia casa, de la cual sale y entra con toda naturalidad. Esto me encanta, que la palabra de Dios es la casa de María. Habla y piensa con la palabra de Dios. La palabra de Dios se convierte en palabra suya y su palabra nace de la palabra de Dios. Así se pone de manifiesto, además, que sus pensamientos están en sintonía con el pensamiento de Dios, que su querer es un querer con Dios. Ujú. Eso está también muy bonito muy para bonito, reflexionar sí, sobre eso. Ajá. O sea, y uno podría preguntarse, ¿mis palabras son las palabras de Dios? ¿Pienso con la palabra de Dios? Actúo con tu Mi palabra. actuación nace de la palabra de Dios. Ujú. Es mucho que reflexionar en ese momento de oración a solas. Bueno. Y María, como antes dijo, cuando dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, que lo vimos la semana pasada, esta vez, también otra vez se sabe la esclava del Señor, pero sabe, además de que es esclava del Señor, que es un motivo de perpetua bienaventuranza, porque dice que el Señor ha mirado, ¿cómo es que dice? Eso es claro. Ha mirado la humildad de su esclava y de ahora me llamarán bienaventurado. Ahí está otro puntico. La humildad es la verdad. La humildad no es apocarse y hacerse y no Pobrecito reconocer, de mí. pobrecita de mí, yo no sirvo, yo no soy, yo nada puedo. La humildad es reconocer que, verdad, nada soy, nada puedo, pero con Dios todo lo soy, todo lo puedo. Y si me dio unos dones, pues los tengo que reconocer y fructificar. Claro. Y no decir, ay, no. Okay. Yo tengo un ejemplo Ajá, que te vas a reír. sí, pues Es que yo le digo a Betty, es la verdad, yo tengo el don del espacio, o sea, me refiero, los espacios los mido muy bien. Sí. Y la verdad, no es que, ay, la pegué, es que digo, ay, un pie, esto es un pie, lo vienen y a ti te ha pasado. Mucho. Lo mide y es un pie. Entonces cuando estamos poniendo los cuadros, yo les digo a Betty, dame el clavito, ponlo aquí, que no sé cuánto, pon. Y entonces, claro, cuando vas a medir, está la distancia perfecta, con el Está nivel, completamente el nivel centrado, perfecto. derecho, todo, sí. Y todo lo hace al ojo. Y todos al ojito. Al Entonces, ojo. yo digo, es un don que Dios me dio. O sea, no es que me Decir que no lo tiene sería negar. Claro, no es que me esté vanagloriando de ese don y así, ay, cualquiera cae, sino que simplemente lo Y tengo, sí, gracias. sí a Dios. se las está echando, porque ayer estuvo ayudándome a colgar los cuadros en la oficina, que nos mudamos por fin, y se la está echando. Bueno, porque yo pero- le decía, pero ya va, mide. No, ya tú, entonces lo ponía y después decía, mide. Y exacto. Entonces, claro, ahí yo hablando con Betty le decía, es que es un don, entonces hay que reconocer que es lo mismo pasa con otras cosas, que cada quien tiene virtudes distintas, como bien lo decía San Pablo. Exacto. Unos para zapateros, otros para... Unos profetizan, otros profetizan, educan. otros educan, y así cada quien Ajá. tiene eso. Claro, ese talento que uno tiene o ese don que uno le pues hay que ponerlo a fructificar, la verdad. Fíjate, yo puse los cuadritos de tu oficina. Sí, qué bueno, qué bien. Y luego la modestia, impresionante. Sí, ¿verdad? Sí, no mentira. Mira, ajá, sigamos aquí. Ujú, no nos distraigamos. Exacto. Entonces, el Dios a quien María dirige su canto es un Dios que ha tomado partido. O sea, como que ya se ha puesto de un lado. Ujú. Con palabras que son casi como un presagio de las bienaventuranzas, canta al Señor que elige a los pobres y humildes y no tiene nada que dar a los ricos y poderosos. O sea, el Señor está del lado de los pobres y humildes. Ujú. Y a los ricos y los poderosos, eso lo vemos a través de la Escritura constantemente. Constantemente. No los ricos y poderosos porque tener riqueza es malo en sí. Ujú. Lo malo es hacer de El esa mal riqueza uso. el Dios.
El mal uso. Ajá, desplazar a Dios por las riquezas. Si una gente tiene riquezas y las usa bien para ayudar a las, pues, es generoso, para ponerlas al servicio de los demás, es buenísimo. Entonces, claro, esa gente que tienen riquezas, pero son generosos, en el fondo son desprendidos. O sea, no tienen esa riqueza como suyas, mías, sino que saben que es algo que Dios les dio, un don que Dios les dio, y lo reparten. Es igual que el poderoso que no está al servicio de las almas o de las personas, sino que de sus propios beneficios, de lo que pueda obtener, o sea, del poder. Exacto. Y bueno, eso lo vemos a diario. Por eso es que hay que rezar mucho por los presidentes y los que tienen poder. Exacto. El poder de a lo mejor de dirigir una empresa que tiene un impacto en la sociedad, como por ejemplo un farmacéutico. O sea, tiene poder. Entonces, claro, si utiliza bien ese poder, pues hará que todas esas medicinas lleguen para bien para las personas. Pero si es otro que simplemente se quiere llenar los bolsillos, pues... de eso tenemos un rol. Por eso es que hay que rezar mucho por ellos. Sí, es verdad. Bueno, pero ante todo, ese Dios que es un Dios todopoderoso, también es todopoderoso en misericordia. O sea que eso es también muy importante. Ese conocimiento del ser de Dios que revelan las palabras de nuestra Madre María, pues alimentan y animan la oración de la iglesia. Fíjense que hace 2 domingos, en el domingo 26, la oración colecta decía lo siguiente: oh Dios, que manifiestas especialmente tu poder con el perdón y la misericordia, derrama incesantemente sobre nosotros tu gracia, para que deseando lo que nos prometes, consigamos los bienes del cielo. O sea, eso es un poquito reflexionando en ese episodio y las palabras de María. Y a lo largo del Evangelio, María se nos presenta también como modelo para todos los cristianos. Entonces decía San José María en Es Cristo que pasa: nuestra oración puede acompañar e imitar esa oración de María. Como ella, sentiremos el deseo de cantar, de proclamar las maravillas de Dios, para que la humanidad entera y los seres todos participen de la felicidad nuestra. Ese canto del Magnificat también sirve para uno ponerse alegre. Sí, cuando estás así como medio down, depre, malhumorado, uno sonríe, como dijimos la vez pasada. Y 2, canta el Magnificat. Oye, y eso de la sonrisa es tan efectivo. Sí, es verdad. Sí, O sea, yo digo, soy tonta, que no lo pongo más en práctica. Sí, pero es muy efectivo. O sea, en momentos difíciles o momentos en que uno tiene, no sé, contradicciones a granel además. Y bueno, la semana pasada tuvimos esa experiencia, ¿verdad?, de tener tantas contradicciones. Cosas normales de la casa. Mire, la ley de Murphy, todo lo que podía salir mal, salió mal. Sí, o sea, que se echó todo lo que se podía dañar, se dañó. Sí, y entonces, claro, en esos momentos que uno dice, pero bueno, pero ¿por qué? Pero Señor, no me quieras tanto, que uno puede llegar hasta decir eso. Pues, una sonrisa y todo cambia. Tomárselo, y Jesús en ti confía, o sea, tomárselo como lo que es, una contradicción, Señor te lo ofrezco, bueno, si ponemos nuestros medios para lo que tenemos, para solucionarlo y ya veremos. Exactamente. Pero lo mejor es ponerlo en sus manos. Así que bueno, hay que estaba hablando con las muchachas que están preparándose, o sea, formándose para dar el retiro de bienvenidos de San Joseph, el primero. Y entonces estábamos hablando, no me acuerdo qué, entonces les dije eso. El experimento que habíamos empezado a hacer de lo de la sonrisa cuando estabas de mal humor y como que no sabes ni por qué estás molesto, sonreír, y que eso te cambiaba todo de la perspectiva. Y entonces le eché broma, le dije, ya saben, si me ven así, ya saben que dice, ni se le acerquen ni le hablen porque está de mal humor. Sí, entonces se reían. ¿Y tú quieres tan reír? Ajá. No van a querer hacer caso, mentira. No, bueno, lo cierto del caso es que sí, hay que poner una sonrisa. Eso es importante. Sí, señor. Pues nada, amigos, yo creo que estamos llegando ya al final de nuestro programa. Con esto y un bizcocho. Nos vemos de aquí en 8. Acuérdense, no te lo voy a preguntar porque ya dijimos cuál era el propósito de este programa. La oración y pedir al Señor que nos quite las tentaciones contra la virtud de la pureza. Exactamente. Luchar en eso. Exactamente. Así que bueno, esta semana que tengan una
bellísima y feliz semana y nos vemos el próximo lunes. Y que Dios me los bendiga, me los ampare y me los haga unos santos. Así es. Ven con nosotros a caminar, Santa